Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del Bosser Podcastero, en donde tocamos temas de interés común y vertimos nuestras opiniones con la única intención de cuestionarnos o recordar viejos momentos. Alístate con tu bebida o refrigerios favoritos porque el capítulo de hoy está buenísimo. Al final, te pido que nos compartas tu punto de vista en nuestras redes sociales y en las encuestas preparadas en las plataformas del podcast. Sin más que añadir, disfruta del siguiente material que preparamos para ti y compártelo con tu círculo. ¿Listos? Empecemos. Pues bueno, oficialmente ya estamos en nuestro siguiente capítulo. Quiero darles la bienvenida. Si llegaron hasta este punto, significa que han estado pendientes del proyecto del Bosser Podcastero. Hemos tocado bastantes temas, tanto del ámbito artístico como del ámbito general, de cultura general. Y en esta ocasión vamos a hacer uno de manera más general. No vamos a estar tocando tanto la historia de Bosser, vamos a estar tocando sobre otros tipos de temas. Entonces, quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta este punto, todas las personas que han estado pendientes del podcast. Ahí va, poco a poco, ahí va, tratamos de ser constantes, se hace lo que se puede. Y les agradezco muchísimo a aquellos que se han dado el tiempo de hacerlo. Si lo quieren recomendar, bien; si no lo quieren recomendar, no pasa nada mientras lo escuches. Y si algo te hace clic, ya eso es el principal motivo por el cual lo estamos haciendo. Pues bueno, quiero recordarles las plataformas a través de las cuales estamos transmitiendo este proyecto, el cual es YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y iHeartRadio. Lo puedes encontrar muy fácilmente, el link de este tipo de plataformas, en mi biografía, la cual la vas a encontrar en Instagram, que nos puedes seguir como Bosser-Boombox. Recuerden que Bosser se escribe B de burro o ZSER-Boom, que es BWMBOX. Y en Facebook tenemos la página oficial, de la cual es exactamente lo mismo, pero sin el guión bajo. Quiero comentarles que nos gusta mucho que nos manden su retroalimentación. Escuchamos y leemos, porque también me mandan audios. Escuchamos y leemos todos los comentarios. Tan es así que el día de hoy vamos a contar 2 historias que nos mandó la gente que le gusta este proyecto. Precisamente porque estamos haciéndolo a través de las redes sociales, estamos mandando la convocatoria para que manden las historias acorde a los temas que vayamos a tocar. Quiero decirles que estamos muy abiertos a sugerencias. Este tipo de tema salió precisamente por una sugerencia, no salió como tal porque lo tuviéramos planeado, salió de una sugerencia. Entonces, si tú tienes una sugerencia de tema, te invito a que nos mandes ahí un mensaje en las redes sociales o dejes el comentario en YouTube. Quiero agradecerle al equipo creativo, que en este caso es mi hermano de ClickDeal. Él nos está ayudando con los audiovisuales, también con el tema ahí de las portadas y demás. Entonces, quiero agradecer al equipo creativo que ha estado muy inmerso en este proyecto. Quiero mandar saludos a todos aquellos que se están conectando. Quiero mandar saludos a todos aquellos que siguen este proyecto. Y bueno, vamos a darle paso al podcast, que tiene como tema padres dañinos. El tema padres dañinos no busca hacer hincapié en todas aquellas personas que han tenido pues actos deleznables, no intenta hacer ver mal la labor de padre, al contrario, la labor de padre yo creo que es algo muy loable, pero hay algo que a mí en lo personal me parece muy importante. Quiero aclarar que no me estoy quejando, no quiero que esto se parezca como que es una queja o que parezca que es un medio por el cual las personas se desahogan. Sin embargo, es un medio por el cual muchas personas abren los ojos, que es a través de historias o de narraciones de otra persona, ¿no? A veces aprendemos, sí, en pies ajenos. Quiero darles un pequeño dato. Como tal,
este tema de padres dañinos va orientado hacia la maldad. Entonces, dentro de las principales 10, los 10 casos más comunes o las 10 acciones más comunes que vamos a ver arraigadas en el abuso, en esta parte dañina de los padres, que no puedo decir que es inherente, pero sí puedo decir que desgraciadamente sucede y sucede muy común, más común de lo que pensamos. Quiero tocarlas a grandes rasgos. La primera es el abuso físico, el abuso emocional, la negligencia, el abuso sexual, la explotación laboral, el abandono, la exposición a violencia doméstica, la manipulación o presión excesiva, el control excesivo y la privación emocional. Yo también agregaría dentro de estos el abuso económico, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero los principales, los principales 10 casos más comunes de maldad o de abuso parental son estos, los repito: abuso físico, emocional, negligencia, abuso sexual, explotación laboral, abandono, exposición a violencia doméstica, manipulación, opresión excesiva, control excesivo y privación emocional. Ahora, ¿qué queremos tocar con esto? Quiero pasar a leer los 2 casos que nos han compartido para que más o menos entiendan a qué me quiero referir, ¿no? Lanzamos esta dinámica a través de Instagram y quiero leerles la primera. Anónimo. Y dice lo siguiente: cuando dijo que yo era matadita y uno de mis hermanos es bien inteligente. El secreto aquí es que yo sí trabajo. Nos lo comentan. La otra es igual anónima, la historia es anónima y dice: ayudé a mi mamá a superarse, me hice cargo de ella económicamente. Por eso les dije que íbamos a tocar eso. Vamos a desarrollar más porque viene con contexto esta última. Dice lo siguiente: ayudé a mi mamá a superarse como persona y bien puedo, mas sin embargo, ella no ha querido sanar sus heridas personales. Ok, la traje a Estados Unidos. Siempre me he hecho cargo de ella económicamente. Todo esto lo hice porque me manipulaba usando la culpa y haciéndose la víctima. Yo no detectaba las red flags, ya que, amor de mi parte, no veía mal nada. Total que la empoderé y ahora que se vale por sí misma, me hace a un lado de su vida, hasta me siento estorbo porque a ella le va bien en su trabajo y en pretendientes quiero pensar que muchos dólares, que mucho ego por el aire, etc. Ok, ahí no termina la historia. Me aventó a uno de sus compañeros del trabajo y el famoso anduvo quedando bien conmigo. Hasta que un día los encontré en pleno acto sexual. Ouch. Todavía nos pone what the fuck. Digo, no es de reírse, pero es que sí impacta, ¿no? Esto significa que pues sí, los encontró a los dos aquí en el acto del delicioso. Y no quedando satisfecho, al parecer ellos ahora me ven raro a mí por no ser cool, moderna, etc. O sea, por no ser muy open mind. Porque lo que entiendo, el muchacho quiere con las dos, o sea, con ella y con su mamá, y ella consenso a dicha acción. También nos comenta que no nada más su mamá, sino su papá la traumó, que le dijo el diálogo que vamos a leer a continuación. Yo nada más estoy aquí en la casa por tu mamá porque a ti no te quiero. Hay un poco de manipulación ahí, desgraciadamente. Y también por último nos comenta: cabe aclarar que yo tomé la decisión de superarme en todos los aspectos en mi niñez, adolescencia. Nunca sufrí económicamente porque mi papá hasta eso siempre se esforzó y me hizo aprender a valerme por mí misma de la manera más ruda posible. Por ese acto fue que de mí salió retribuir económicamente. Hoy en día la realidad es que el éxito que ahora soy es por mí y no por ellos. Sí, desgraciadamente muchas veces
caemos en esta culpa en la que nos hacen pensar a los hijos que la forma en la que tú tienes que ser recíproco con tus papás es económicamente, haciéndote cargo de ellos económicamente. Hay un término muy común que es los hijos, me parece que son los hijos bastón. Son aquellos hijos que fueron criados y fueron concebidos con la única y más importante intención de tenerlos ahí para cuando envejezcan. No estoy diciendo que tener hijos es algo que se tenga que hacer de esa manera, estoy diciendo que hay muchos casos en los que se tienen a los hijos por esa razón, porque los quieren tener ahí, y incluso en pláticas con personas pues ya más adultas, más mayores, puedes escucharte esa de no, pues es que tuve a este para no quedarme sola, porque ¿quién me va a cuidar cuando yo crezca? O lo tuve para que me ayude a mis tierras, o lo tuve para que me ayude con esto, viéndose a los hijos como alguien que tiene que retribuir los favores de alguna manera, con labores, con dinero, con, no sé, con pasar tiempo excesivo con sus padres. ¿Por qué? Porque no nada más se tiene a los hijos atados de manera económica, también se tiene a los hijos atados cuando se les dice qué tienen que hacer, se les chantajea para que estén con los padres, se les dice que si no están con ellos no se les quiere, se les dice que, no sé, que sin ellos la vida no tiene sentido, o que se van a morir, o que, etcétera. No estoy diciendo que los padres no sientan esto, lo que estoy diciendo es que manipular a los hijos así, o decirles que son la única razón por la cual existes, o que sin ellos pues no le ves razón, es meterles un trauma, y como tal eso es malo, ¿no? Yo diría que ahí lo más importante sería, y lo más pertinente es que como padres, como seres humanos, como hijos, como lo que lo quieras ver, como seres humanos, lo más razonable es que ataques todos esos problemas que tienes personalmente primero tú en una terapia. Que vayas al psicólogo, que ahí manifiestes todos estos problemas que tienes y que encuentres una guía. Que no veas a tus hijos o a tu familia como los encargados de sanarte personalmente. ¿Por qué? Porque si pasa esto, entonces vas a generar a hijos que saben que tienen a sus padres dependientes de ellos. Y esto se vuelve, desgraciadamente, un círculo vicioso. En adelante, los hijos van a entender que pues es normal que tú como padre a tus hijos los veas como ese ente sanador. Y pues no se trata de eso. Los hijos no vienen a la vida a sanar heridas de los padres. Ahora, ¿por qué estamos hablando así de los papás? ¿Por qué estamos diciendo es que los hijos sufrimos esto, los hijos sufrimos lo otro? Lo decimos no contemplando este aspecto que ya tocamos en otro capítulo anterior, en otro podcast, que era los niños adultos. Vamos, no podemos tener esto en cuenta si digo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que mi papá me violenta, o mi papá es dañino conmigo porque no me deja seguir ahí en la casa. Pues sí, vato, pero ya tienes 30 años. O es que es malo porque no me quiere regalar un carro. O es que es malo porque no me quiere dar no sé, mi viaje a Disney, no me quiere dar mi casa, no me quiere heredar algo. Eso no es ser un mal padre. Estamos hablando de temas en los que los hijos crecen con traumas que a veces no detectan. ¿Me explico? O a veces los traumas y los problemas son tan evidentes que pues incluso tienen que actuar las autoridades para rescatar a estas personas, que ya sean niños o ya sean adultos, somos o son vulnerables, porque somos y son muchas personas hijos e hijas, ¿no? Eh, Hay algo que yo personalmente toqué en alguna ocasión con mi terapeuta. Es el caso de que en ocasiones los hijos hacemos actos retributorios, o tratamos de retribuir a nuestros padres porque pensamos que es la manera en la que les vamos a dar el amor que ellos nos dieron a nosotros. Dícese, ¿sabes qué? Pues voy a hacer esto por mi papá, le voy a dar un carro, o voy a estar con él, o le voy a pasar un dinero, o le voy a
sacar un viaje o cada mes le voy a invitar esto, o no sé. Hay muchas personas que retribuyen a sus padres de maneras en las que ellos sienten que es lo más correcto. Hasta este punto yo no te podría decir es que el hecho de que tú le retribuyas a tu padre es malo o a tu madre es malo. Lo único que diría es si tu padre lo ve como una obligación de tu parte, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el tema con tener hijos para que ellos cubran mis necesidades se vuelve un problema en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes a tus hijos para que te resuelvan económicamente, entonces no los tienes por amor, los tienes por conveniencia. Y ese es un problema. Ahora, cuando los hijos tratamos de ser honestos con nuestros padres y les decimos es que yo te quiero, yo te amo, y mi papá me dice pues sí, pero es que no se ve, pues sí, pero es que demuéstramelo, o pues sí, pero es que pues yo todo lo que hice por ti. Los hijos en automático empezamos a decir, híjole, es que sí hizo esto por mí, híjole, es que cuando yo estaba chiquito o cuando yo necesité de tal cosa, mi papá o mi mamá pues se desvivían por mí, sí, y tratamos de hacer el equivalente, ¿no? Tratamos de pagar con una moneda de cambio que a lo mejor no va a ser exactamente igual a lo que ellos nos dieron, porque sí nos pueden decir, es que yo te di casa, yo te di techo, yo te di cobijo, yo te di alimento, te di educación, pero el problema viene cuando te lo cantan. Y el cantar ya es síntoma de chantaje, y el chantaje no es bueno. Ahora, ¿a qué voy con esto? Porque ya les dije, ¿no? Eso lo tocamos con la terapeuta, pero no es la primera terapeuta que escucho que habla de eso. El tema es el siguiente. Si tú tienes una relación con tus padres y tú consideras que es una relación sana, o tú consideras que es una relación tradicional, pero te empiezas a sentir mal y dices, es que no puede ser. O sea, mi papá o mi mamá no son capaces de hacerme daño a mí. Este es lo primero que debes de entender. Si tú te empiezas a sentir mal por actuar a favor de tus padres por encima de ti, es una banderita. No es necesario o no es forzoso que los hijos como tal se desvivan por sus padres, porque los padres tienen a sus hijos conscientes de las labores o las responsabilidades que tienen para con ellos. Por ende, no es como muy normal o muy sano que un padre le diga a sus hijos, oye, ¿sabes qué? Es que yo me estoy partiendo el lomo para ti, yo estoy haciendo esto por ti, yo dejé esto para que tú tuvieras, no sé, carne todos los días en la mesa, o que tengas el refrigerador lleno y me lo debes y gracias a mí eres esto. Y eso es malo porque empezamos a generar una culpa sobre los hijos. Entonces los hijos crecen con la culpa de chin, es que por mí mi papá no pudo hacer esto, por mí mi papá se frustró, por mi culpa mi mamá no pudo viajar a todos los lugares donde quería, por mi culpa no pudo terminar su escuela y ahora yo tengo que hacer esto, o tengo que matarme porque pues le tengo que retribuir, ¿no? Le tengo que dar una casa, porque los hijos le tienen que dar una casa a sus padres, los hijos les tienen que dar un gasto a sus padres, los hijos se tienen que encargar de la jubilación de sus padres, los hijos tienen que estar encargados de que los papás, no sé, estrenen electrodomésticos, estrenen, no sé, que se vayan de viaje cada fin de semana. Es que así es la manera en la que los hijos tenemos que ser para con nuestros papás. Y no es cierto, no es cierto. Si un padre, o bueno, vamos a poner el ejemplo de esta manera, si tú eres una persona que proyecta o que ya tiene hijos, creo que lo menos que quieres es forzar a tus hijos a que tengan un plan a futuro, primero contigo, o sea, para pagarte cosas a ti y después para pagarse las cosas a ellos. Entonces, lo primero sería ponte en los zapatos de, si tú como padre lo que esperas es que tus hijos cubran esas necesidades, ya estamos mal, porque el que se tiene que preocupar por eso, pues primero eres tú, no es tu padre ni tu madre, ¿no? Segundo, pues el plan de vida de cada persona es muy diferente, ¿no? Si tu padre, tu madre decidieron tenerte a una edad temprana, a una edad más adulta, y ellos por ende o por consecuencia sí se preocuparon o no se preocuparon económicamente o no se previnieron sí, no estuvieron listos económicamente para hacer X cosa o
¿cómo decirlo? No cumplieron X meta por haberte tenido a ti como hijo, pues ya viene ahí un problema. No, no es tu culpa que ellos no hayan hecho eso. No es tu culpa que tus padres tu madre o tu padre no haya hecho un plan de retiro. No es tu culpa que tu padre o tu madre no hayan preparado todo para que cuando tú crecieras ellos ya tuvieran una casa propia, ¿no? Y que toda la vida hubieran rentado. No es tu culpa. Esa mochila no la debes de cargar tú como hijo. A pesar de que tú veas las jodas que se metieron los papás, un papá que ama a su hijo hace eso por amor. No lo hace porque se lo tenga que cantar a su hijo. No lo hace porque es un capricho. No lo hace porque es un chantaje. Lo hace por amor. ¿Ok? Tenemos aquí otro comentario que nos agregaron. Muchos papás creen que sus hijos les deben todo eso por los cuidados que proporcionaron en la niñez. Sí, justamente va de la mano. Esto nos lo compartió nuestro amigo y colaborador Tona, el gran Tona. ¿Han escuchado algún podcast que tengamos con él? Pues es bastante bueno, bastante profundo y conciso. A ver cuándo lo volvemos a invitar, a ver cuándo nos dice que se agrega a otro capítulo. Y sí, lo que toca Tona es muy cierto. El hecho de que te digan es que yo hice todo esto por ti y me lo tienes que regresar. Es la ley de la vida. ¿No han escuchado esa frase? Es la ley de la vida. No es cierto, la ley de la vida es que tú naces, creces, te reproduces y mueres. O a veces no te reproduces. Pero la ley de la vida es que tú cuando eres padre, pues provees. ¿Por qué? Pues porque por algo decidiste ser padre. Y si no provees, y si tus hijos no crecen de la manera correcta, ese sí es un problema de la ley de la vida. Porque, pues, ¿para qué tuviste un hijo? ¿Para qué decidiste ¿para qué decidiste entrar al rollo de quiero ser papá o quiero ser mamá? Si desde el inicio no tenías bien fija esta meta de, ¿sabes qué? Voy a tenerlo y me voy a encargar de que tenga todo. Parte desde ahí todo este rollo, porque el tema de ser papá yo no lo veo como algo que se tome a la ligera. Yo creo que es algo que se tiene que planificar sí o sí. Las veces que el tema se toma a la ligera es cuando peor las cosas se viven, ¿no? Cuando los padres deciden, ¿sabes qué? Voy a ser papá o voy a ser mamá porque sí y no porque estoy preparado, es cuando vienen problemas. Aquí tenemos otro comentario, vamos a agregarlo de una vez. Dice, cuando los padres manipulan a los hijos con tal de obtener un beneficio futuro, siempre es algo que va a traumar a los hijos, los cuales crearán un resentimiento hacia ellos por forzar a compensar algo que tiene que ser por amor y no por beneficio. Exactamente. Mi buen amigo Alex, muchísimas gracias por ese comentario. Tiene toda la razón. Cuando tú le metes al hijo la idea de que tiene que hacer algo y que ese algo lo hiciste tú por amor hacia él, pero tú como padre lo hiciste para obtener un beneficio, siempre van a tener un problema personal, van a tener un trauma. Generalmente se ve reflejado, como dice Alex, en un resentimiento, un coraje, es que ¿por qué? ¿Por qué me hizo eso? ¿No? ¿O por qué? No sé, ¿cómo decirlo? No sé. Yo lo veo más reflejado sin coraje, en odio. A veces hasta les meten a los hijos como tal hacia sus padres, les ponen tierra de por medio. Dicen, ¿sabes qué? Ahorita no quiero. Quiero sanar primero yo porque eso que me hiciste pensar que era amor, al final era beneficio personal. Y no sé, no lo veo, no lo siento real. Entonces, ¿qué pasa? Pues en tu cabeza tienes ese resentimiento, como dice Alex, tienes ese trauma y lo manifiestas de esa manera. Tienes un pequeño repudio hacia tu padre. ¿Por qué? O hacia tu madre. ¿Por qué? Pues porque te hicieron sentir usado, te hicieron sentir como, no sé, como con signo de pesitos, te hicieron ver como un puerquito que podían llenar de amor y que les iba a entregar dinero. Y eso da mucho coraje, quiero pensar. Vamos a leer otro. Dice, los padres creen que pueden vivir la vida que no pudieron a través de los hijos o los sueños frustrados. Eso tiene mucho sentido y mucha razón. ¿Por qué?
un saludote, muchísimas gracias por compartirnos ese comentario. Es bastante cierto. ¿Cuántas veces no has escuchado a papás o a mamás que dicen, híjole, es que yo quería ser futbolista y por eso mi hijo va a ser futbolista, a él le voy a dar todo para que lo sea, pero ¿el hijo de verdad quiere serlo? ¿O el hijo está complaciendo a su padre o a su madre con este sueño que tenían frustrado, ¿no? Ellos tratan de vivir la vida que no tuvieron dentro de sus hijos y los ves ahí comprándoles todo el equipo, los ves llevándolos a los partidos o los ves, no sé si les gusta la música, los ves comprándole los instrumentos, también los ves metiéndolos a clases, los ves desviviéndose por ellos cuando en realidad el niño pues está tratando de mostrarle amor a su papá y como el papá ve o la mamá ve que la manera en la que le va a retribuir ese cariño es a través de hacer la actividad que el papá quiere que haga, pues se esfuerza, trata de hacer lo mejor de sí, porque dice, no puedo defraudar a mi papá o a mi mamá, pues tengo que hacerlo por el amor que le tengo a mi papá porque se está esforzando y resulta que pues en realidad el papá o la mamá tuvo toda la vida en la mente es que yo quiero lograr eso y como yo no lo hice me voy a asegurar que mi hijo lo tenga, pero pues no sabemos si el hijo lo tiene y el hijo te puede decir que sí, pero pues si es una idea que la tiene instaurada desde pequeño es muy difícil que crea que sea personal. Ese es mi punto de vista, claro. Pero sí, es muy común, es más común de lo que creemos esto. Incluso eso pasa cuando hablamos del tema de elegir una carrera profesional, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado que el papá o la mamá era arquitecto o era abogada o era, no sé, policía? Eso se ve muchísimo, ¿no? Es que él se dedicaba a esto y yo quiero continuar con la tradición familiar. ¿Y de verdad eso es lo que te gusta? O como cuando eras niño veías común eso, lo ves como algo normal, lo ves como algo idóneo, lo ves como algo en lo que te quieres proyectar porque como veías la felicidad que tenían tus padres al verte hacerlo, al ver que continuabas con ese legado, pues resulta que quieres complacerlos y en realidad puede que hasta frustres tu vida personal, ¿no? Porque no se trata nada más de cumplir los sueños de los padres, se trata de cumplir los sueños personales y no te enfocas primero en lo tuyo, no puedes satisfacer lo demás, no puedes satisfacer o hacer feliz a otra persona. Eso es algo que también se ve muy común. Aquí tenemos bastante actividad, a ver, que los padres querían que estudien la misma carrera que ellos, justamente es eso. Cuando los padres te dicen qué estudiar, cuando un papá o una mamá te dicen, es que yo quiero que estudies esto, es que yo te vi haciendo X profesión, o yo te vi meterte en esto y yo creo que te va a ir bien, o es que yo estudié esa carrera y sé que te va a ir bien. No tienes una seguridad, el campo laboral no es el mismo. Además, el ímpetu que tú le metías tú como padre, al igual que el que meten tus hijos, no es el mismo, el desempeño no es el mismo, no sé, ¿qué más puede ser? Pues sí, el campo laboral no es el mismo. A lo mejor tú te enfocaste, no sé si estamos hablando de derecho. Si eras un abogado penalista, a lo mejor tu hijo es un abogado de lo familiar. Y no va a ser el mismo desempeño, no va a entregar los mismos resultados, pero tienes a un hijo que está enfocado en hacer lo que le pidió su papá que hiciera o su mamá que hiciera. Y ya viene un problema ahí de raíz, que no era el sueño del hijo, era el sueño del padre. Y desgraciadamente eso es dañino. Eso es algo que muchas veces no detectamos. Te voy a decir la siguiente frase y esa se la debo a mi terapeuta. Tú te sientes mal, ¿no? Vamos a poner esto. Trasládense conmigo a esta situación. Tú te sientes mal porque tú tienes una a lo mejor relación con tu mamá o con tu papá y empiezas a sentir que se empieza a desgastar, te empiezas a sentir molesto, te empiezas a sentir forzado en hacer X cosa, pero dices, es que es mi mamá o es mi papá. Es que, ¿cómo me voy a sentir mal por esto? Hasta internamente te empiezas a cuestionar, ¿de verdad soy un buen hijo por sentirme así con mis papás? Y empiezas como a buscar la raíz de ese problema. ¿Ya estamos ahí todos? Perfecto. Entonces, te sientes de esa manera y de repente
le echamos más gasolina, ¿no? Empiezas a tener problemas con ellos, te empiezan a decir es que ya te dije, ya hemos hablado, ya hemos tocado este tema bastantes veces, o es que me siento mal, es que tú sigues haciendo ese tipo de cosas que me lastiman, y te empiezas a dar cuenta que estás fallando como hijo para tus padres, ¿no? Y dices, puta, pues es que, ¿cómo le hago, no? Yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo. A mí me dijeron que ser hijo era hacer esto. A mí me dijeron que para hacerlos sentir orgullosos tenía que hacer esto. Me estoy esforzando al máximo y no lo logro. O lo logro, pero es momentáneo y después de un rato ya como que no lo notan. Quiero que entiendas lo siguiente. ¿Tus papás pueden ser dañinos contigo? ¿Tus papás te pueden hacer cosas con dolo? La respuesta es sí. Y no es porque te diga es que todos los padres son malos. No, quiero que entiendas lo siguiente. Esa es la analogía que yo entendí. Tus papás son seres humanos, ¿ok? Los seres humanos son buenos, son malos, hay grises, o sea, no nada más es blanco y negro, hay grises, o sea, hay intermedios. Pero a lo que voy es un ser humano puede tener la intención de hacerle daño a alguien, ¿ok? Si tú entiendes que un ser humano es capaz de hacer eso y luego relacionas que tu papá o tu mamá es un ser humano, entonces significa que tu padre o tu madre tienen la capacidad de hacerte daño, intencional o accidentalmente. Cuando entiendes eso, vas a empezar a detectar ciertas actitudes. Si tú empiezas a detectarlas, es importante que tú, como hijo, pongas tus límites. Y si con esos límites tus padres se molestan, significa que sí estaban haciéndolo con esa intención. Entonces, si tú detectas eso de parte de tus padres y notas que tienen esta molestia, ten por seguro que si no hubieras puesto ese límite, tus padres hubieran seguido con esa actitud y posiblemente el único afectado hubiera sido tú. Y duele, ¿no? A veces duele darte cuenta que tus papás, tu mamá, tu papá son capaces de hacer algo y que no les interesa cómo te sientas tú personalmente. Y probablemente no es su culpa, ¿eh? Probablemente es algo que han repetido o que han arrastrado, que han acarreado de generaciones anteriores. Hay que considerar eso. Hay muchas personas que repiten patrones. Aquí tenemos otro comentario que dice: ¿cómo se podría considerar el hecho de que los padres sean muy estrictos al inicio y después cambien por sentirse arrepentidos por su proceder? Yo creo que en ese caso mi muy personal punto de vista es algunos padres están direccionados o traen esta escuela de parte de los suyos y les dicen es que tienes que ser fuerte. Yo he escuchado mucho esa frase, no sé si ustedes también, es que con los hijos hay que ser duros y con los nietos hay que ser suaves. Porque para que el que los va a criar es mi hijo y como te vas a asegurar que el hijo va a ser duro, pues tú tienes que ser el suave, tienes que ser la contraparte. Pero yo creo que es eso, Alex. Yo creo que tiene que ver con esta escuela que ya llevaron de, pues es que conmigo fueron así y tuve buenos resultados, entonces yo tengo que hacerlo. Pero cuando te das cuenta que eso no influyó para nada en ti como padre o cuando empiezas a ver que tuvo efectos negativos en un futuro, yo creo que ahí es donde empiezan a retroceder y a doblar un poco más las manos. ¿Yo sabes dónde más lo he notado eso? Lo he notado cuando los padres se vuelven abuelos. Entonces con los abuelos es cuando dicen, ¿sabes qué? Bájale. No, pero es que tú eras así conmigo y hasta he escuchado a hijos con sus papás, que los papás ya son abuelos y obviamente los hijos ya son padres, que dicen, pues es que tú me tratabas así y pues ve el tipo de canijo que soy, el cabrón que soy, o mira la cabrona que soy, mira, yo soy bien buena, yo soy bien valiente, yo soy bien independiente. Sí, pero pues es que hacías eso por quedar bien conmigo y no sabía el daño que te estaba haciendo. No sé si a ustedes les ha pasado que ven a un padre o a una madre que era muy estricto y cuando ya se vuelven abuelos, le bajan mucho. Yo creo que es por eso. Tiene que ver, quiero pensar, que cuando se dan cuenta del daño que pasó o cuando ellos mismos recapacitan o se ponen en los zapatos ajenos o cuando ven totalmente ya dañados a sus hijos, dicen, creo que la regué. Y a veces sí se vale, o sea, creo que es bien
bien válido que un padre acepte que se equivocó. El detalle es eso, que muchos padres no aceptan que se equivocan. Y ese es un problema que detectan mucho los hijos. Cuando un padre tiene mucho orgullo y no lo suelta, es muy difícil que el hijo pueda perdonar o dejar ir o pueda pasar al siguiente nivel con él, ¿no? No sé qué es lo que ustedes, mis escuchas, opinen. Vamos a pasar al siguiente. Es el mismo Alex. Lamentablemente o afortunadamente la educación es generacional y lo que antes se consideraba apropiado ahora sería deleznable. Sí, a eso me refería con que después se arrepienten por su proceder anterior. Sí, fíjate que eh, yo creo que mientras más va avanzando el tiempo, mientras más te das cuenta y vas haciendo una introspección, te das cuenta, bueno, recapacitas sobre, y eso no nada más un padre lo hace, ¿no? Yo creo que lo hacemos todas las personas, porque te das cuenta que tu actuar no fue el más propio. Además de que sí, hay un tiempo en el que el paradigma es, ¿sabes qué? El que rige, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que ser de esta manera. Un buen padre hace esto con sus hijos, ¿no? Tú pregúntale, por ejemplo, si es que tienen bisabuelos o conocen a alguien muy, muy grande, pregúntale cómo eran sus padres y sus abuelos con él. Y pregúntale a tus padres cómo eran con ellos, los bisabuelos y sus padres. Y luego tú compáralo con cómo son contigo y luego ve cómo son, si es que no tienes hijos, ve cómo son los padres actuales con sus hijos, ¿no? O si tú con tus hijos eres así, es totalmente diferente, pero indudablemente acarreas algo o detestas algo, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado con, híjole, es que a mí me hacían esto y es algo que jamás le voy a hacer a mis hijos? Lo más normal es una nalgada, ¿no? Es que a mí me daban nalgadas, a mí me daban unos trancazos y yo jamás le voy a levantar la mano a mis hijos. Lo cual es viable, ¿no? La violencia no es el mejor aliado del razonamiento. Pero después encuentras a padres de familia que no nada más se trata de no ponerle la mano a su hijo, o sea, no se atreven a darle una nalgada porque obviamente la violencia no es lo más viable, pero tampoco le pueden poner un alto a sus hijos. Entonces, yo creo que ahí es como una extrapolación. O sea, como yo viví ese trauma, no quiero que él se enfrente a ese problema al cual yo me enfrenté, entonces voy a ser totalmente diferente. Y ahí también hay problemas. Yo he escuchado también esta frase, voy a hacer lo suficiente como para mantener a mi hijo vivo y ya que él se encargue de ir al psicólogo. O sea, yo necesito, y ese me lo dijo Tona, estoy totalmente seguro que me lo dijo Tona. Y no lo veo mal, ¿eh? O sea, yo voy a hacer lo que sea necesario para que mis hijos estén bien y sanos, que crezcan bien. Y ya que ellos se encarguen de ir al psicólogo, así como yo me encargué de ir al psicólogo para sanar los pedos que tuve con mi papá. Pero yo me voy a enfocar en hacer lo mejor que pueda como padre. Y es viable. El problema viene cuando el padre esté o la madre esté maquiavelando algo para afectar a sus hijos. Y sí pasa. O sea, sí sucede. ¿No te ha tocado en alguna ocasión que escuchas de padres o madres que hacen que sus hijos firmen X cosa para que les cedan sus propiedades? ¿No has escuchado casos en los que los padres o madres le dicen a sus hijos, no, es que me tienes que dar dinero? Y resulta que el hijo pues no le está pasando bien económicamente, pero le están exigiendo, no, pues es que yo no sé, a mí me tienes que dar, a mí me tienes que mandar mi gasto. Sí o no, o sea, como te esté yendo, a mí me vale gorro. Creo que cuando les haces eso a los hijos, ya hay una maldad por detrás, ¿no? O sea, no lo estás haciendo con bondad como tal, lo estás haciendo porque a ti te vale gorro y te interesa más el beneficio personal que el beneficio o ¿cómo decirlo? Te interesa más el beneficio personal que el bienestar de tu hijo o tu hija. Porque lo ideal o lo más normal es que los padres hagan lo mejor por sus hijos, no desvivirse, que eso es otro tema.
Yo creo que para que un padre le pueda dar lo mejor a su hijo, primero debe de estar bien el padre. Por eso es que yo creo que para que un padre esté sano, primero debe de estar tanto sano físicamente como sano emocionalmente. Una vez que el padre esté así, cuando tenga esas dos juntas, ya puede proceder a tratar de dar lo mejor para sí, y a lo mejor una vez que está bien él, poderle dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Vamos a leer otro que dice: este tipo de disciplina en muchos casos anteriores se degeneró debido a mezclar la religión con la educación familiar, lo cual actualmente está desapareciendo. Sí, hay familias que tienen muy arraigada la religión, tienen muchas costumbres religiosas que las traen a la mesa cuando se trata de la crianza, ¿no? Conozco familias pues, ya muy antiguas, ¿no? Que tienen muy marcados ámbitos de, no, pues es que tenemos que, si tú llegas aquí a esta mesa, tienes que rezar antes de. Si no rezas, no tragas. O, no sé, me vale lo que tengas que hacer, pero este domingo es de familia. Y si tenías planes con tu familia, con tus amigos, me vale gorro, tienes que venir aquí, porque lo primero es la familia. Le estás arruinando los planes a tu hijo, le estás arruinando su vida personal, su vida familiar, porque quieres que ponga por encima de las cosas el panorama nuclear, ¿no? Que en este caso son pues, sus padres y sus hermanos. Incluso hay ocasiones que hasta los abuelos. Y me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, es que no puedo hacer esto. ¿Por qué? Pues es que si se entera, o sea, personas ya de 30, 40 años que me dicen, es que si se entera mi mamá, o nunca me ha visto mi mamá o mi papá que fumo, y si fumo enfrente de ellos, se enojan porque me dicen que eso no es de Dios. O si me tatúo, los tatuajes son malos, gente, ¿eh? Recuerden, los tatuajes son malos. Si me tatúo, mi papá me va a desheredar. Pues, ¿y qué? ¿No? No, pues es que me va a dejar de hablar. Pero pues es tu cuerpo, son decisiones personales. No, no lo puedo hacer. No, no está permitido en mi familia hacer eso. Pero eres un adulto, no importa. No lo puedo hacer. Tenga la edad que tenga, no lo puedo hacer. Y no estoy hablando de que te emancipes. Puedes vivir o no vivir en casa de tus padres y aún así tener este arraigo de pensamientos y no poder expresar, no poder ser. No estoy diciendo que para que seas una persona independiente te tengas que tatuar, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que hay acciones que a veces personas no pueden llevar a cabo porque sus padres tienen muy arraigada cierta idea del pasado o cierta idea religiosa, y eso no los deja avanzar. Sí, como dice Alex, el no poder hacer algo por miedo a los padres es parte del trauma que generan de manera inconsciente. Y sí, o sea, yo conozco casos muy cercanos en los que hay hijos que no pueden tener una vida personal, no pueden tener pareja, no pueden tener a lo mejor hasta vida sexual, o ya hasta muy, muy avanzada edad la pueden tener porque sus padres no los dejan salir de su núcleo y les dicen, no, tú vas a estar aquí y tú te vas a quedar aquí y esa novia tuya no me gusta, o sabes qué, no me agrada que estés con ella, no me agrada lo que estás haciendo, vas a seguir aquí. Y no, a veces no es ni siquiera que no puedan salir. Hay personas que tienen trabajos increíbles, que tienen sueldos muy buenos, pero todo va destinado a la familia porque así los criaron. Entonces esa persona que era un diamante en bruto no pudo brillar. En su casa le metieron la idea de que él no puede despegar. A veces hasta los sobajan, los hacen sentir menos. ¿Me explico? Porque tienen muy arraigado este tema de que tiene que ser como yo te digo. Tú como hijo no tienes ideas propias, no tienes experiencia, no sabes cómo hacerle. Yo sí sé, yo ya viví. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Yo soy un adulto, ya viví, ya tengo hijos, ya pude hacer esto, ve cómo eres tú, gracias a mí eres tú. Y eso no es cierto. Cada realidad es muy diferente, ¿no? Sí, que después al ver esa acción se arrepienten y tratan de ser mejores con los nietos. Sí, justamente lo que decíamos, Alex. En ocasiones cuando los padres tratan de criar, creen que hacen lo correcto, y como lo hemos dicho, ¿no? O como se ha dicho, es un lema global. No hay una escuela para padres. Pero el problema es que sí hay. El problema es que actualmente sí lo hay.
Actualmente, si tú te metes, sí hay bibliografía sobre ser padres, hay cursos, hay psicólogos dedicados a ellos, hay gente que se dedica a que tú sanes primero como persona para que después seas un padre sano, para que seas un padre o una madre no ejemplar, pero que seas una mejor versión de la que fueron contigo. Que seas ese tipo de persona que hace las cosas por mero corazón y no porque el día de mañana se lo va a reclamar a sus hijos. Creo que eso es algo muy importante. Y en la actualidad, en el día a día en el que estamos inmersos, creo que una pareja que está planeando tener una vida a futuro, están planificando, pues quieren ser padres, el hecho de que no contemplen la salud emocional para no tener que entrar en futuro a chantajear a sus hijos o a hacerlos sentir mal o a frustrarlos o a económicamente limitarlos, ¿me explico? A estarles exigiendo que les den algo, no sé, a verlos como una extensión de sí mismos, ¿sí? Cuando la persona que en este caso se va a convertir en padre o madre trabaja eso primero, es muy difícil que el hijo crezca con traumas de ese tipo. Todos los hijos, creo que hasta los que son padres lo entienden, todos los hijos crecen con traumas, pero hay de traumas a traumas, ¿no? Entonces, mientras más le puedas reducir esa gama de traumas que pueda tener tu hijo, mejor. Y si va a ser algo que puedas reducir mientras tú trabajas en ti mismo, pues estás matando dos pájaros de un solo tiro. En el momento en el que tú te tratas primero para que tus hijos no sufran por los problemas que tú no pudiste solucionar en un pasado, estás ganando y tus hijos van a salir ganando. Ese es el punto de vista que yo tengo. Por último, me gustaría tocar un último tema. Yo creo que algo que no siempre se habla, pero que sí debería de ser más común, es cuando los padres les dicen a los padres cómo ser padres. Sí, suena revuelto, o suena raro, pero sí es cierto. Te ha tocado que si tú eres papá lo vas a entender probablemente. Yo no soy padre, pero me ha tocado verlo muy común. Cuando llegan los abuelos a ver a los nietos, generalmente los abuelos le llaman la atención o le dicen de cosas a los padres y no los dejan o no les permiten ejercer esa paternidad, esa maternidad de una manera en el que impongan el respeto que ellos esperan, ¿no? O sea, cada casa tiene sus acuerdos, cada quien tiene sus códigos. Y si llega un familiar de alto rango, que es como los vemos a los papás, en ese momento a veces vienen los problemas. ¿Por qué? Porque en ocasiones los abuelos maternos tienen una idea muy diferente de crianza a los abuelos paternos. Y cuando llegan los abuelos maternos a tratar de cuidar a los nietos y los papás quieren llevar a cabo sus códigos, no se los permiten porque les dicen no. Y vienen los chantajes ahora de parte de abuelos con los hijos para que los nietos hagan las cosas de la manera en la que los abuelos quieren. ¿Me explico? Y eso también es hacerle daño a los hijos, no permitirles paternar o maternar de manera correcta. ¿Por qué? Porque cada familia tiene sus códigos. Cada familia sabe cómo lo hace. No es la misma manera en la que tú críes a tus hijos, en la manera en la que críe el vecino, en la manera en la que críen tus primos, en la manera en la que lo críen tus hermanos a sus hijos. No es la misma, ni es la misma en la que te criaron a ti. Entonces, esa también es una violencia. No dejar a tus hijos poner o imponer ese respeto, ¿cómo decirlo? Esa autoridad, también es un problema, es un tipo de violencia. No está padre que no puedas llamarle la atención a tu hijo como normalmente lo haces, ejerciendo el código que normalmente llevas en tu casa porque tus papás ya llegaron. Tus padres son seres humanos, sí. Tus padres tienen errores, sí. Los padres como tal deben de entender que los otros padres, que son en este caso sus hijos, van a tener errores, sí. Déjalos que cometan esos errores. Desgraciadamente los tienen que cometer. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Ya cuando estás viendo que tienen errores garrafales, ahí sí diría yo, sabes que ponle un alto. Pero si es porque tu hijo no deja que, no sé,
tú como padre no dejas que tu hijo coma azúcares, o sea, no le das galletas, no les das paletas a los 3, 4 años y tus papás dicen, o sea, los abuelos de tus hijos dicen, no, pues sí, dale una coca, no, pues sí, dale una paleta, no, sí, dale un dulce, ya tiene que comer azúcar, ya le hace bien, es para que ya agarre defensas, o cualquier tipo de comentario, y a ti te hierve la sangre como padre, ese es un signo de que tus padres están siendo gachos contigo. Es un signo de que tus padres están siendo dañinos contigo. El mejor abuelo es aquel que no interviene en la crianza de sus padres, eso es lo que yo creo, no interviene en la crianza de sus padres, los apoya y está al pendiente de que sus nietos estén saludables. Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque así no entra en discordias con sus hijos y no entra en hacer ver a sus hijos, que en este caso son los padres de sus nietos, como los malos de la historia. Vamos a leer los últimos comentarios que tenemos. Dice, lo malo es que lo hacen enfrente de los nietos y mancilla la autoridad de los padres y después algunos padres se desquitan con los hijos y se vuelve a empezar con ese ciclo vicioso diciéndole al hijo, yo soy tu papá y me haces caso a mí, no tus abuelos. Correcto, rompen tus códigos porque tú sabes cómo crías a tu hijo, ¿vale? Tú decides que hay reglas que se tienen que seguir. A ti no te gusta que los niños vean pantallas después de las 8 de la noche. Y el abuelo llega y dice, no, pues es que cuando estén conmigo, que yo soy el abuelo y yo soy tu padre, van a hacer lo que yo diga. Ya valió gorro. ¿Por qué? Porque tu hijo va a saber que tiene ese chance de hacer lo que se le dé la gana cuando esté el abuelo, porque el abuelo es el papá de su papá. Y el abuelo va a hacer que el papá haga lo que él quiere. Entonces, si yo como nieto me gano al abuelo, pues voy a estar chantajeando a mi papá. Y es algo que deben de saber los padres. Si no se acuerdan que fueron hijos, los niños o los hijos en algún momento somos convenencieros. Y es un gran problema. Si tú no entiendes que tus padres son seres humanos y se equivocan y que pueden actuar por su propio beneficio, te va a costar más trabajo entender que tus hijos son seres humanos que pueden pensar sobre su propio beneficio. Y es más duro que un padre se dé cuenta que su hijo lo puede manipular. Porque todos vemos a nuestros hijos y nuestras hijas, nuestro padre, nuestra madre, como un ser de luz que no es capaz de hacernos daño o que no es capaz de hacer algo por su propio beneficio por encima de mi bienestar. Y ese es un problema. Pero ese problema lo vamos a dejar para otro tema. Vamos a leer el último. ¿Alguna vez fuimos maestros chantajistas poniendo a los padres contra los abuelos? ¿Sí? Piénsalo bien. Te voy a dejar esta reflexión por último. Tú fuiste hijo y en algún momento te diste cuenta que cuando tu papá te prohibía una cosa, claro, si tu núcleo familiar era padre y madre, ¿no? Si no era así, seguramente como más del 40% de familias que no tuvimos al inicio padre y madre juntos, pues tenías a tu papá, a tu mamá y a tu abuelita, o tenías a tu mamá y a tu tía, o tenías a tu mamá y a tu tío, o tu papá y a tu prima, o a alguien, ¿no? Tenías un núcleo familiar en el cual te resguardabas. ¿A qué voy con esto? Cuando tú no podías obtener algo de alguien, de tus figuras de autoridad, ibas con otra. Eso es chantaje. Cuando tú no podías obtener algo con alguien e ibas y le hacías berrinche a otro y sabías que ese sí te lo iba a dar, o si ibas con ese y él no te lo permitía, o él te regañaba y ibas con el otro y sabías que el otro te iba a defender, eso es hacer las cosas por conveniencia. Y si tú hacías eso, tus hijos lo pueden hacer. Entonces, recuerda, tus hijos también pueden ser malvados contigo. Pero el tema de hoy era padres dañinos, el tema de hoy ya lo terminamos. Quiero agradecer a todos los que se mantuvieron hasta el final de la transmisión. Quiero agradecer a todos aquellos escuchas que se están aventando esto por las plataformas de transmisión. Les quiero agradecer, los quiero invitar a que escuchen los demás podcasts y sin más por decirles en este capítulo, que tengan una muy buena noche. Al momento en el que lo estén escuchando, les agradezco mucho. Y cuídense, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue el Bowser Podcastero. Bye. Geek
de Al México, máxima experiencia en audio, imagen y video. Clic de Al México, tu mejor opción.